Buenas tardes o noches. Dice Yuji que para mí es un día incómodo, para mí es un día de mucha alegría, para mí es un día, una alegría enorme, pero al mismo tiempo es un día, es verdad, yo sé que hay gente que gestiona bien, que tiene habilidades sociales para gestionar los elogios y para gestionar. A mí, aparte que me parecen completamente desmedidos los elogios, los del libro, los que aquí se han hecho, me parece, yo por lo menos tengo bastante incapacidad para ello. Entonces, voy a intentar no enrollarme mucho, que sabéis que yo soy luengo de palabras, y como hace mucha calor, pues voy a intentar no enrollarme mucho y contar lo que tengo que contar. En primer lugar, agradecimiento. Agradecimiento a los compañeros que acaban de intervenir de la mesa. A los compañeros, porque ya lo digo de antemano, la mesa, los compañeros que acaban de intervenir, como otros que podrían haber intervenido y que estáis aquí. O sea, que sois los compañeros de los campamentos Dignidad, los compañeros de los movimientos populares, de la gente que ha estado luchando, son un resumen de lo que pretende ser el libro. Es decir, Eladio es un exponente claro de una visión de la cultura, una visión emancipadora de la cultura. Isa es un exponente claro, como Paco, como otros muchos compañeros y compañeras, de un movimiento que ha arraigado, el movimiento de los campamentos de la dignidad, de la gente de abajo. Y Yuji y Álvaro son exponentes de la unidad popular política, aunque la unidad popular es mucho más que la unidad de los partidos, ¿verdad? Pero a mí me representan ellos y me representa ese esbozo de esa expresión de Unidos Podemos. Entonces, gracias primero a la mesa. Gracias a todas y cada una de las personas que estáis aquí. Gracias y además, uno por uno. Además me he llevado un montón de alegrías y de sorpresas. Me he llevado la sorpresa de que está por aquí mi hija, José Luis, mi nieto, imaginaros, está mi prima de Badajoz, o sea, un montón de cariño, que entonces, de verdad, gracias a todos y cada una de las personas que estáis aquí esta noche, ¿vale? Gracias porque me parece, yo sé lo que son los libros, ahora lo voy a hablar, muy en la línea de lo que dice Álvaro, y entonces redoblo el agradecimiento. Gracias a quienes han participado en el libro, a quienes han participado y me han ayudado al libro, es decir, a Julio, que me parece el exponente, uno de los exponentes más claros de lo que yo creo que tiene que ser la política, es decir, un ejercicio de honradez, un ejercicio de lucidez. Gracias a Paco Garabato, que ha hecho la portada, que es un compañero muy generoso, muy poco conocido, al que todavía no se ha reconocido su creatividad. Gracias a Juan Andrade, que es un profesor de universidad de los que no se llevan, porque sabéis que en la universidad la gente tiende a llevarse muy bien con el poder. La universidad, y más en la Universidad de Extremadura, la gente tiende es la escuela de cuadros del poder muchas veces, y Juan es lo contrario. Juan es un tío de una fineza, de una finura, de una capacidad y al mismo tiempo de un compromiso con la gente de abajo, y que hay que subrayarlo. Gracias al Viejo Topo y gracias a Víctor Ríos del Viejo Topo y a esta editorial, que es una editorial, como sabéis, que lleva peleando de nuestro lado hace mucho tiempo. Gracias, como decía antes, por tanto cariño estos días, pero gracias sobre todo, además de todo lo que he dicho, gracias a los que son los autores e inductores. Si fuera un delito, que es un delito, se diría los autores intelectuales del crimen, ¿no? Gracias a los autores e inductores de este libro, que son los compañeros y compañeras con los que yo he peleado, con los que yo he comido, he dormido, he debatido, he disentido durante todos estos años. Gracias a la gente del Partido Comunista de España, gracias a la gente de Izquierda Unida, gracias a la gente de la CNT, gracias a la gente de Podemos, gracias y muchas más gracias que lo que he dicho ahora de partidos y sindicatos, me lo permitís, con todo el cariño a los que me acabo de mencionar, como es evidente, gracias a la gente que bregan los movimientos sociales, los movimientos populares. Es decir, y ahora quiero acordarme de la gente que de una u otra manera está aquí presente en el libro,
porque este libro habla de 15 años, más o menos, de los últimos 15 años. Y no quiero olvidarme de ninguno, espero no olvidarme de ninguno. Pero si tuviéramos que empezar desde hace 15 años de los movimientos populares, algunos de los que estáis aquí estuvisteis en el Foro Alternativo de Extremadura, ¿verdad que sí? Estuvimos en el Foro Alternativo, cuando hicimos la fiesta, la boda alternativa a la Leticia, ¿os acordáis que hicimos? ¿Sí? ¿Algunos acordáis? Del Foro Alternativo. Y después del Foro Alternativo vinieron más cosas. Foro Alternativo, en el caso personal mío, pues la implicación en el CEAR, o la implicación en la CGT de Inmigración, o la implicación en Baladre, o la relación con el espacio de solidaridad en Parla, con un grupo de estos poco usuales de marroquíes marxistas que había en Parla, donde yo terminé educación social. Y gracias a todo lo que vino después, por supuesto, que recordaréis que vinieron las asambleas de parados, que algunos también estáis aquí, que después vino la coordinadora anticapitalista, que después vino el colectivo La Trastienda, que después vino la plataforma por la renta básica, que después vinieron los campamentos de la dignidad, y después de los campamentos de la dignidad, todo lo que contribuimos a crear desde los campamentos de la dignidad. El Frente Cívico Somos Mayoría, las marchas de la dignidad, la marea básica contra el paro y la precariedad. Es decir, hay mucho más tejido, hemos creado muchas más cosas de las que parece. Entonces, quiero expresamente agradecer, como digo, a todos los compañeros y compañeras que son los inductores y autores reales de este libro. En segundo lugar, ligando con lo que decía Álvaro, que me parece fundamental, todos tenemos, creo, una razonable desconfianza hacia la vanidad que suponen los libros. Escribir un libro es un acto de vanidad, puede ser un acto de vanidad. Todo indica que puede ser y se puede convertir en un acto de vanidad, que un revoloteo incesante en torno a la llama de la vanidad, que decía uno de los autores de La sospecha, ¿no? Y la vanidad siempre es enemiga de la igualdad. La vanidad siempre es prima hermana de la soberbia y enemiga de la igualdad, y por tanto siempre tenemos que desconfiar muchísimo de la vanidad. Y digo esto con una expresión que utilizaba Rafael Chirves, que me gusta mucho. Decía él: vivimos en una contradicción tremenda. Sin cultura hacen de nosotros lo que les da la gana, pero con cultura siempre estás a punto de ser un hijo de puta, siempre estás a punto de venderte al poder. Y esa es, por eso a veces la desconfianza de la gente con la vanidad. Y diréis: ¿y entonces por qué has escrito esto? ¿Entonces por qué escribes, Manolo? Vale, pues primero escribo siendo consciente de lo que estamos diciendo, siendo consciente de que hay que intentar poner a raya continuamente algo que es enemigo, como digo, de la igualdad, que es enemigo de nosotros individualmente y de nosotros colectivamente. ¿Por qué escribo? Pues mirad, escribo, lo primero quiero contar una pequeña historia, una pequeña trifulca familiar. Que al mismo tiempo es un homenaje. En la casa de mis padres, el primer libro que entró cuando yo tenía 12 años. Mi padre sabía escribir más o menos, mi madre no sabía leer ni escribir, y llegó un señor vendiendo las enciclopedias, la enciclopedia de Danae, no sé si alguno os sonará, os acordáis, unas enciclopedias de tomo colorado, de tomo duro, de tomo... llegó allí, año 1973, estábamos viviendo en Móstoles. Y recuerdo la bronca entre mis padres. Mi padre no quería que se comprara la enciclopedia. Había sido yo, tenía muchas ganas, ya me habían prendido en la escuela, se habían apoderado de mí en la escuela, unos maestros, de los maestros que consiguen tirar de los chavales, ¿no? Pero, como digo, mi padre no quería, pero sin embargo mi madre sí quería. Y consiguió, venció. Por aquella vez venció mi madre. Se compró aquella enciclopedia de 3 tomos, que fueron, como digo, los primeros libros que entraron en mi casa. En mi familia, el único que ha pisado la universidad de los hermanos, los 6 hermanos, he sido yo, y la he pisado también de manera discontinua, primero en el 79-80, después más adelante en la UNED. Y como digo, siempre he tenido ese debate muy presente.
Entendía, por supuesto que con el tiempo entendí la desconfianza de mi padre. Por supuesto que la cultura ha sido muchas veces el mecanismo perfecto de desclasamiento, el mecanismo por el que mucha gente se desclasaba, el mecanismo del ascenso social. Pero al mismo tiempo la cultura, la incultura, el analfabetismo, era la opresión, una de las opresiones más lacerantes de la gente de abajo. Y por tanto yo siempre he tenido, por eso, esa lección la aprendí bien. Digamos que he tenido siempre esa pasión también por los libros, esa pasión por aquello que nos habían negado y por aquello que mi madre, a la que le enseñábamos los hermanos las 4 cosas que aprendíamos en la escuela cuando volvíamos de la escuela, mi madre intuía que tenía tanta importancia. La segunda razón, me he contado esta historia, que es una historia personal, pero que creo que viene a cuento y que muchos de los que estamos aquí podríamos contar historias similares, ¿verdad, Eladio? La segunda razón es también algo de lo que ha dicho aquí Álvaro, de lo que han dicho otros compañeros. Siempre tenemos que intentar ver cómo contribuimos y cómo nuestra práctica, nuestra praxis, no es reiterativa, no es rutinaria, sino que es reflexiva, es creativa. Y por eso también la escritura, que es un segundo saber, es una reflexión sobre nuestra propia lucha, es tan necesaria. Pero sobre todo, por lo que decía María Zambrano, ¿por qué se escribía? Es muy bonito y os lo voy a leer, porque por lo menos así escucháis unas palabras que sean bonitas, ¿verdad? De mi boca, de los compañeros han sido muchas. Dice, escribir es defender, ella se pregunta por qué se escribe, y dice, escribir es defender la soledad en que se está, una soledad que necesita ser defendida. Se escribe para reconquistar la derrota sufrida siempre que hemos hablado largamente, una soledad sedienta. El escritor, dice ella, sale de su soledad a comunicar el secreto. Y diréis vosotros, ¿y qué soledad, qué derrota, qué secreto tienes tú, Manolo? La soledad mía es la soledad de mucha gente. La soledad de mucha gente que dice que no acepta una sociedad en la que los seres humanos son mercancías, la sociedad capitalista. Y una sociedad que cada vez nos hace más solos. Una sociedad que cada vez es menos sociedad, ¿verdad? Y cada vez es más mercado. La derrota es la derrota que yo he vivido también. La derrota de la politiquería. La derrota del oportunismo. La derrota del cinismo. Y el secreto, la rebeldía, el decir que sí se puede, el decir que igual que decía el filósofo que nadie sabe de lo que es capaz un cuerpo, nadie sabe de lo que es capaz un pueblo. Y la fe radical en que el pueblo cuando se organiza y pelea es capaz de conseguirlo todo. Y por tanto ese secreto, esa derrota y esa soledad es la que a mí también me llevan a escribir este papel y otro. No me quiero extender mucho. ¿Me estoy extendiendo mucho? Termino con 2 cositas. Una, este libro habla de una época, de un tiempo y de un país, de una región, desde Extremadura. Es un libro que empieza en un viaje a Florencia en el año 2002. Es un libro de análisis, pero es un libro que si hubiera que contarlo como una narración, empieza en un proceso en un proceso muy importante, movimiento antiglobalización. Yo estoy convencido que si en nuestro país no se ha dado la misma respuesta xenófoba y racista a los atentados el 11 de marzo hace unos años en Madrid o ahora en Barcelona, tiene mucho que ver con aquel trabajo que hizo aquel movimiento antiglobalización y aquel movimiento contra la guerra. Esa labor de levadura que hizo. Entonces, es un libro que empieza en el movimiento antiglobalización y termina en los juzgados, termina en el campamento Dignidad. Ese es el proceso que cuenta. Y es un proceso, como digo, que intenta analizar pues lo que ha pasado en ese tiempo. Que yo diría nada más que 2 cositas. La primera, ¿qué ha pasado? Hemos pasado de un capitalismo desbocado. Hubo un compañero, Santiago López Petís, que definía la globalización como el desbocamiento del capital, a un momento en el que estamos ahora, en el que el capital está asustado. Hemos pasado de un capital ebrio de poder, que se había puesto el mundo por montera, a un momento como el de ahora, en el que hay una crisis de una envergadura brutal
y en el que no saben por dónde va a salir. Es decir, hemos pasado, como digo, de esa situación en la que el poder estaba completamente ensoberbecido a una situación en la que hay una crisis de enorme envergadura. Y a ello ha contribuido, evidentemente, algo que de lo que se habla aquí. A ello ha contribuido que ha aparecido un antagonista en la escena, que ha vuelto a aparecer el espectro de la transformación social, el espectro de la revuelta, el espectro de la revolución. Dicho sea con los apellidos que se quiera, socialista, comunista, anarquista o con otros muchos apellidos que no se someten a lo que son las corrientes ideológicas más conocidas. De eso se habla en este libro. Y se habla de Extremadura. Como aquí se lo ha contado Eladio y lo han contado los compañeros, tampoco me voy a extender. Solo quiero decir que me parece imprescindible que la gente que estamos aquí y otra mucha gente le pongamos nombre y apellido a muchas cosas que sabemos, al análisis que todos sabemos, porque mientras que este pueblo de Extremadura no sea un pueblo que se levante con mucha más fuerza, vamos a seguir subordinados a una política que es la continuación de lo que ha habido durante siglos, durante décadas. Porque mirad, ¿qué es lo que ha pasado en Extremadura? En Extremadura pasaron dos traumas enormes y se han querido tapar se ha querido correr una cortinilla para que no se viera. Pasó un trauma enorme que todos sabemos, que esta región fue donde más se sufrió la represión, donde el franquismo, el fascismo, hizo una represión más severa, donde hizo una represión más brutal. Y pasó un segundo trauma enorme, que fue la migración. Represión y emigración. ¿Y qué pasó después? Después llegó la transición, pelillos a la mar, todos los días contándonos una milonga distinta. Cuando no nos contaban la milonga del milagro extremeño, nos contaban un montón de milongas. Claro, llega el momento en que nosotros, que sabemos cómo estamos ahora, seguimos una situación de una dependencia enorme, hace falta que haya mucha más gente en Extremadura que coja el toro por los cuernos y que emprenda una política de transformación. Y por último, ¿de qué habla este libro? Habla de los galos. Habla de los galos, de la resistencia de los galos, de los afanes de los galos, es decir, de la gente que ha peleado en Extremadura, con una especial mención sobre todo a los campamentos de la dignidad. Porque mirad, muchas veces queremos encontrar las referencias, los sujetos en los libros. Lo decía antes Álvaro, yo estoy muy de acuerdo. Y la tenemos delante y no la queremos ver. Y queremos buscar el precariado en Londres. Y queremos buscar los pobres urbanos en Caracas. Y el precariado y los pobres urbanos los tenemos aquí. Y las formas de organización y de lucha que permiten unir a ese sujeto fracturado, a ese sujeto astillado, en gran medida también la avanzadilla también la hemos puesto aquí. Pero los campamentos han sido mucho más. Los campamentos han sido un momento han sido la comuna de Extremadura. Han sido un momento en que el pueblo, cuando se organiza, desborda todas las barreras. A mí se me venían ahora 2, 3 imágenes. Se me venía una asamblea en Juan Cané, a un compañero que le habían cortado el agua, ya le habíamos arrancado al ayuntamiento el compromiso de no cortarle el agua a nadie más, pero los que le habían cortado el agua no se la querían reponer. Y aquella misma tarde la asamblea, 70 compañeros, fuimos y enganchamos el agua. Enganchamos el agua entre todos los compañeros allí. Y se me han venido a la cabeza pues la pelea continua por acompañar a la gente, porque la gente no la pisotee en los servicios sociales, que es lo que están acostumbrados a hacer con los servicios sociales, un instrumento para que pisotee y doblegue a los pobres, como la pelea por el acompañamiento. Y se me venían a la cabeza otras muchas imágenes. Se me venía a la cabeza cuando gente de las barriadas en Mérida, en Bellavista, por irnos a otra barriada, en Bellavista, echaban a una familia por la mañana y por la tarde se volvía a entrar en la casa. Todo el barrio, no ellos, sino todo el barrio, había gente del barrio que hacía posible que las familias volvieran a entrar. Es decir, cuando la gente se organiza,
se consigue el desborde. Porque la pobreza no es solo una carencia. La pobreza, los pobres, la gente pobre, la gente humilde, la gente trabajadora, es quien produce todo lo bello y todo lo útil que hay en la sociedad. Y la pobreza también puede ser una fuente de comunidad, y lo es, porque lo que ellos han conseguido, sobre todo en los últimos años, eso que se llama neoliberalismo, ¿qué ha sido? Ha sido acabar con nuestra capacidad de generar comunidad, ha sido conseguir que rompamos los vínculos de fraternidad. Y por tanto, cuando nosotros somos capaces de recrear condiciones de comunidad, es cuando el poder se pone a temblar, y cuando el poder no sabe qué hacer. Cuando llega Petri, otra compañera, y dice artículo 35 en la puerta en la Dirección de Política Social, y saben ya automáticamente que no pueden hacer lo de siempre, que no pueden pisotear a la gente. Termino, por tanto. Termino con dos recuerdos. A uno ha hecho mención ya Yuyi, que es Andrés Bódalo, que hoy se ha conocido que le han dado el 3er grado, pero que ha sido un rehén de la lucha social de los últimos años. Lucha que hace muchísima falta, porque hubo gente que se creyó, otros éramos más desconfiados, pero que pensó que si poníamos todos los huevos en la cesta de la representación, así se ganaba la partida. Había gente que, porque veníamos precisamente de la política representativa, sabíamos que aquello no funcionaba así, que si no hay comunidades populares, que si no hay movimientos populares, que son los verdaderos hacedores de la historia, no hay transformación social. ¿Sí? Y Andrés Bódalo es un rehén, ha sido un rehén y sigue siendo un rehén de esa etapa, de ese pulso entre el poder y el pueblo. Y el segundo recuerdo también, muchos lo imagináis, que es el recuerdo de José Jiménez Lorente. José Jiménez Lorente, un compañero que murió el 6 de agosto del año 2014, que cuando yo lo conocí en una cosa que le habían montado aquí, que le llamaban los macarrones solidarios. Él iba por los macarrones, por los macarrones que daba allí, gente que montaba una asociación de caridad, porque los pobres son normalmente objeto de caridad. Y en un año y pico, José pasó de ir a por los macarrones a darle con los macarrones en la cara al poder y a conseguir que hubiera macarrones para mucha gente. Y entonces me quiero acordar, como digo, de José y de tantos compañeros y compañeras. No quiero mencionar, porque estáis y no me quiero quedar a nadie. Y veo muchos compañeros y compañeras que me alegro un montón de verlos, porque siento una amistad y una fraternidad honda, de los del fondo y de los de adelante, hondísima. Y os siento como hermanos de lucha, porque los hermanos que te da la familia, te los da la sangre, no los elige. Pero los hermanos de lucha, los hermanos como nosotros, a veces generamos una fraternidad y una familia mucho más grande que la que nos da la sangre. Así que, compañeros, compañeras, muchísimas gracias. A pelear, ¿qué pasos hace este libro? A pelear.